¿Por qué a veces sentimos que el tiempo se detiene? Otras veces vuela y en otras ocasiones se estira como un chicle. Hoy vamos a hablar sobre el enigma del tiempo. Imagina que no has podido pegar ojo en toda la noche por un terrible dolor de muela y decides, finalmente, pedir cita con el dentista. El dentista te informa que tus muelas del juicio han decidido abrirse camino y que es necesario extraerlas. Así que agendas una nueva cita para la intervención y llega el día de la operación. Después de varias inyecciones de anestesia, el dentista se pone manos a la obra, pero las rebeldes muelas se resisten a abandonar su lugar. Finalmente, la operación termina, sientes un gran alivio y te diriges a casa. Unos días después, tus amigos te preguntan cómo fue tu visita al dentista y tú respondes que te pareció que el tiempo se había detenido por completo, se hizo eterno, que no te vuelva a pasar. Y ahora imaginemos otro día, estás en una fiesta, te lo estás pasando genial con tus mejores amigos, cantando en el karaoke, recordando viejos tiempos y riendo sin parar. Tu pareja está a tu lado, todos están felices. A la mañana siguiente, mientras desayunan, le dices a tu pareja: no me puedo creer lo rápido que ha pasado la noche. Ojalá no hubiera terminado nunca. ¿Pero por qué? ¿Por qué los momentos felices pasan volando? Pero cuando tenemos miedo o estamos nerviosos, ¿el tiempo parece no avanzar? ¿Será que nuestro tiempo interno no coincide con el que marcan los relojes? Buscaremos respuestas a todas estas preguntas, amigos. Pero primero, intentemos comprender brevemente qué es el tiempo, porque para entender por qué nuestro tiempo interno fluye de manera diferente, necesitamos comprender cómo los físicos definen el concepto mismo de tiempo. El inventor y estadista estadounidense Benjamin Franklin escribió que el tiempo es el material del que está hecha la vida, y el científico alemán Albert Einstein argumentó que el tiempo es solo una ilusión. Entonces, ¿quién de ellos tiene razón? Tal vez ambos tengan razón. En realidad, el tiempo no es el movimiento de los planetas o de las manecillas del reloj, no es el movimiento de ningún objeto. Es decir, medir el tiempo con un reloj o contar el movimiento no es tiempo en sí mismo. Solo estamos midiendo intervalos. Por ejemplo, decimos que ha pasado un día cuando la Tierra completa una rotación sobre su eje, y según los estándares modernos, esta rotación dura 24 horas. O, cuando la Tierra completa una órbita alrededor del Sol, lo llamamos año. Ahora la pregunta es, ¿podríamos hablar de tiempo si no existieran estos movimientos predecibles? Solo podemos comprender el cambio si lo relacionamos con algo inmutable. La Tierra gira alrededor del Sol, pero no sentimos su movimiento. La misma analogía se aplica al tiempo. El tiempo pasa, pero no lo sentimos. Debe haber una secuencia de similitudes, pero esta secuencia está en nuestra mente. Parece que sin mente o conciencia no podemos hablar de tiempo. Ya dijimos que para medir el tiempo necesitamos un punto de referencia, es decir, algún evento. Se necesitan 2 eventos para un intervalo de tiempo. Por lo tanto, una secuencia ordenada de eventos o cambios puede usarse como un reloj. Podemos medir el tiempo mediante las oscilaciones de un péndulo, un reloj de arena, un reloj de sol o las oscilaciones de un átomo de cesio. Todo esto apunta a una conexión inextricable entre el movimiento y el tiempo. Entonces, amigos, si el tiempo está inextricablemente ligado al movimiento, ¿es absoluto o depende de la velocidad del observador? Newton creía que el intervalo de tiempo entre 2 eventos podía medirse con absoluta precisión. Siempre y cuando se utilizara un reloj preciso, todos obtendrían el mismo resultado, independientemente de quién realizara la medición. Por lo tanto, el tiempo absoluto de Newton se parece mucho a cómo solemos percibir el tiempo en nuestra vida cotidiana. Según Newton, el tiempo es, en primer lugar, algo que fluye continuamente hacia adelante. No se puede regresar al pasado y, por ejemplo, cambiar la fecha de nacimiento. En segundo lugar, es algo absoluto, algo inmutable para todos y para cualquier objeto en movimiento. Es decir, en la teoría de Newton, el tiempo es universal. Todos crecemos y envejecemos prácticamente a la misma velocidad. Sin embargo, hoy sabemos que en realidad no es así. ¿Cómo es posible? ¿Acaso no vivimos todos en el mismo tiempo? Escucho sus preguntas. No se enfaden conmigo. Todo esto es obra de nuestro querido Albert Einstein, quien desafió al mismísimo Isaac Newton. Él afirma que el tiempo es relativo. ¿Y qué significa eso? Como saben, en su Annus Mirabilis, es decir, en 1905, Einstein publicó 4 artículos. Gracias a esto, se comprendió que no solo el tiempo, sino también el espacio son relativos. Einstein explicó esto con sus teorías de la relatividad especial y general. Según la teoría de la relatividad especial, el tiempo transcurre de manera diferente para los observadores que se mueven a distintas velocidades. En la teoría de la relatividad general, la gravedad curva el espacio-tiempo, alterando el flujo del tiempo, ralentizándolo o acelerándolo. De aquí entendemos que la alteración del tiempo depende de 2 factores. El primero es el movimiento y el segundo es la fuerza de la gravedad. Es decir, si empiezo a moverme, el tiempo para mí comenzará a transcurrir de manera diferente que para un observador inmóvil. O, por ejemplo, si me acercara a un agujero negro, la gravedad aumentaría tanto que el tiempo para mí transcurriría de manera diferente
diferente que para una persona en la Tierra. Ya hemos hablado de estos temas en mis videos anteriores. ¿Qué es el tiempo? ¿Y es posible viajar en el tiempo? Aquellos que quieran saber más pueden ver esos videos. Así pues, hasta este momento, hemos intentado comprender el tiempo desde el punto de vista de la física, pero también está la forma en que nosotros mismos percibimos el tiempo. Hablemos un poco de eso. ¿Recuerdan que al principio del video les hice algunas preguntas? ¿Por qué los momentos agradables pasan tan rápido y los momentos de miedo parecen durar una eternidad? Pregunté, por ejemplo, ¿es el tiempo de nuestra conciencia diferente al que muestran los relojes? En realidad, cada persona tiene su propio tiempo interno, y este tiempo interno obedece a sus propias leyes misteriosas. La sensación del tiempo es una actividad muy compleja de la mente. Prácticamente todas las funciones del cerebro participan en este proceso. Nuestros sentidos, la memoria, la capacidad de planificar el futuro, las emociones, la autoconciencia, todo esto influye en nuestra percepción del tiempo. Y si uno solo de estos mecanismos falla, nuestra percepción del tiempo se distorsiona o desaparece por completo. Se puede decir, amigos, que investigar la naturaleza del sentido del tiempo es un viaje fascinante a las profundidades de la conciencia humana. Es más, nuestra percepción del tiempo está incluso relacionada con la cultura en la que vivimos. Después de todo, algunos de los impulsos que dan forma a nuestra percepción del tiempo son innatos, y otros los adquirimos a lo largo de la vida. Por ejemplo, en nuestra cultura decimos que el pasado ha quedado atrás y el futuro viene hacia nosotros. Pero un pueblo indígena de los Andes piensa justo lo contrario. Si preguntas a los Aymara por el pasado, señalarán hacia adelante, porque lo que pasó en el pasado ya lo han visto. Por otro lado, el futuro es desconocido para el ser humano. Por eso los Aymara dicen que el futuro está detrás de ellos y el pasado delante. Lo interesante es que los Aymara también viven de acuerdo con sus creencias. Como el futuro es invisible, no piensan en él. Pregúntales por el mañana y te responderán, mañana ya veremos. Pueden esperar un autobús o a un amigo que llega tarde durante mediodía con una tranquilidad que nos asombra. ¿No es asombroso? Para la mayoría de nosotros, el tiempo es algo que fluye fuera de nosotros. Es decir, no tenemos poder sobre el tiempo. El tiempo existe, está ahí fuera, fluye, y tenemos que adaptarnos a él. Pero les propongo que veamos el concepto del tiempo desde otra perspectiva. Lo que percibimos como tiempo no es solo un fenómeno del mundo exterior, sino también de nuestra conciencia. Estoy hablando de nuestro tiempo interior. En la vida de cada uno de nosotros hay 3 relojes diferentes. Los primeros son los relojes mecánicos o digitales que nos rodean por todas partes. Están por todas partes, y en el mundo moderno nos vemos obligados a mirarlos constantemente. Los segundos son nuestros relojes biológicos, los relojes que controlan las funciones de nuestro cuerpo independientemente de nuestra voluntad. Y los terceros son nuestro tiempo interior, el tiempo creado por nuestra conciencia. Con los 2 primeros tipos de tiempo, todo está claro. Los primeros funcionan a la perfección. Los segundos tienen un margen de error muy pequeño, pero los terceros son los que nos causan problemas. Y son estos los que vamos a explorar aquí. Nuestro tiempo interior es tan flexible y tan engañoso que a veces puede desviarse meses. Permítanme que les explique a qué me refiero con un ejemplo de un experimento, amigos. El 16 de julio de 1962, el joven científico francés de 23 años, Michel Siffre, comenzó un experimento consigo mismo. Descendió a una cueva helada en los Alpes, sin llevar reloj. Quería descubrir qué pasaría si pasaba varias semanas sin luz diurna, sin hacer nada. A 100 metros de profundidad, se construyó una especie de vivienda, hizo acopio de comida y agua, montó una tienda de campaña. Le pidió a su ayudante que quitara la escalera por la que había bajado. No quería ceder a la tentación de interrumpir el experimento. Su único vínculo con el mundo exterior era un teléfono de campaña. Con él, informaba de cuándo creía que se despertaba, se acostaba, comía, y todo ese tiempo permanecía en la oscuridad. Para orientarse en la cueva helada y tomar notas, utilizaba la tenue luz de una lámpara de batería. Pero esta fuente de luz era limitada, por lo que no podía utilizarla constantemente. Pasaba la mayor parte del tiempo en completa oscuridad, sentado en una silla plegable. Durante las semanas que pasó en la cueva, su único amigo fue una araña. Estaba tan solo que empezó a hablar con ella. Bajo la influencia de la oscuridad y la soledad, Siffre comenzó a perder la noción del tiempo. Por ejemplo, le parecía que habían pasado 30 minutos entre que se despertaba y desayunaba, pero cuando arriba cronometraban sus llamadas, resultaba que en realidad había pasado 1 hora y media. En la más absoluta oscuridad, los conceptos de día y noche perdieron todo su sentido. Un día, después de almorzar, o eso le pareció, se sintió cansado y se echó una siesta. Al despertar, pensó que solo había dormido una pequeña siesta. En realidad, según calcularon sus ayudantes, habían pasado más de 8 horas. En el opresivo silencio de la cueva, Siffre se sentía perdido. Esperar a dormir se convirtió en su único entretenimiento. Y aquí, amigos míos, es donde ocurrió lo más interesante. Siffre dejó de distinguir entre el sueño y la realidad. Miraba a la oscuridad con los ojos muy abiertos, como intentando distinguir algo. No entendía. ¿Estaba dormido? ¿Estaba soñando? ¿O estaba despierto? En realidad, esta incertidumbre solo existía en la mente de Siffre.
Cifre, porque su reloj biológico seguía funcionando en su cuerpo, pero solo sus amigos de la superficie sabían con qué precisión funcionaba su reloj biológico. Según sus cálculos, el día de Cifre tenía 24 horas y media. De ellas, 16 horas las pasaba despierto. El 14 de septiembre, cuando bajaron la escalera a la cueva, sus amigos, con champán, estaban listos para felicitar a Cifre por la exitosa finalización del experimento. Cifre estaba atónito. ¿Cómo? ¿El experimento había terminado? Según sus cálculos, hoy era solo 20 de agosto. ¿Dónde se habían metido los 25 días? Posteriormente, Cifre repitió sus experimentos muchas veces. En 1972, en Texas, bajo la supervisión de científicos de la NASA, pasó 205 días bajo tierra. Esta vez, después del experimento, le faltaban 2 meses enteros en su memoria. Como resultado de estos experimentos, Cifre y sus colegas llegaron a las siguientes conclusiones. Nuestro reloj biológico regula cosas como la presión arterial, la producción de hormonas, la secreción de jugos gástricos. Es lo que nos hace sentir cansados y con energía. Así pues, Cifre y sus colegas demostraron con sus experimentos la existencia de un reloj biológico en el organismo humano. Descubrieron que este reloj funciona en sorprendente consonancia con los relojes mecánicos más precisos. Pero el reloj biológico no es lo mismo que el tiempo que sentimos. La mente crea su propio tiempo, y este tiempo interno es nuestra única referencia. Con él medimos todo lo que percibimos, pensamos y sentimos. El reloj biológico de Cifre funcionaba perfectamente, pero su reloj interno, el reloj de su mente, iba a un ritmo completamente diferente. De hecho, amigos míos, todos experimentamos algo parecido cada día. ¿Y no me di cuenta de cuándo terminó la película? Oh, esta conferencia ha durado una eternidad. ¿Os resultan familiares estas frases? Son todas jugarretas de nuestro tiempo interno. Por eso necesitamos relojes mecánicos o digitales que colocamos por todas partes. De todos estos experimentos, vemos que cuanto más cortos son los intervalos de tiempo, más claramente los percibimos. Y viceversa, cuanto más largo es el periodo, menos podemos confiar en nuestra sensación del tiempo. Es decir, la diferencia entre minutos y meses es enorme para nuestra percepción. La sensación del tiempo se distorsiona especialmente cuando se nos priva de la posibilidad de observar el cambio de día y noche. Además, cuando sentimos dolor o emociones fuertes, incluso los cortos periodos de tiempo pueden parecernos interminables. Es como si oyéramos cada tic-tac del péndulo, como si siguiéramos cada segundo. Por ejemplo, esperar una ambulancia para un ser querido enfermo, o que nos traten de un dolor de muelas, nos parece mucho más largo de lo que realmente es. El tiempo se hace eterno. El cerebro lo interpreta como una señal de que ha pasado más tiempo del real. Cuando nos sentimos mal, esperamos que termine pronto. Ya sea que estemos esperando algo o sufriendo un dolor de muelas, no importa. En cualquier caso, pensamos constantemente en el tiempo, y es esta obsesión nuestra por el tiempo la que hace que se alargue. Pero como en el experimento de Cifre, cuando no estamos ocupados pensando en el tiempo, cuando ni siquiera vemos el cambio de día y noche, los meses pueden pasar desapercibido. Así pues, hemos descubierto que nuestro tiempo interno depende de en qué ocupa nuestra mente. Hemos aprendido que experimentar el tiempo interno es un proceso increíblemente complejo que tiene lugar en nuestro cerebro. Si la naturaleza nos ha dado relojes biológicos que funcionan casi a la perfección, ¿por qué no hemos desarrollado un mecanismo que permita a nuestro cerebro percibir los minutos y las horas con total precisión? La respuesta podría ser que, a lo largo de millones de años de evolución, simplemente no hemos necesitado una precisión cronométrica para periodos de tiempo tan cortos. Por ejemplo, un animal necesitaba encontrar comida mientras sus depredadores dormían. Para un animal, la cuestión de vida o muerte era si salía de su guarida al amanecer o al mediodía. Pero no importaba si comía su primera fruta exactamente a las 4 en punto o 15 minutos después. Un humano moderno, en cambio, puede perder una reunión importante por llegar 15 minutos tarde. Verán, amigos, en la naturaleza, los minutos y las horas no importaban. Los pueblos antiguos que vivían en tribus tampoco daban importancia a las horas y los minutos. En algunas lenguas tribales, ni siquiera existían palabras para designar periodos de tiempo tan cortos. La necesidad de medir el tiempo con precisión surgió con el desarrollo de la civilización. De hecho, tuvimos que inventar los minutos y los segundos, pero esta invención iba en contra de la propia naturaleza humana. Por eso hoy sufrimos de falta de tiempo. El tiempo es un tema realmente complejo sobre el que ni siquiera los científicos se ponen de acuerdo hoy en día. Hoy hemos explorado el tiempo desde dos perspectivas distintas, desde la perspectiva de la física y desde la perspectiva de nuestra mente. Desde el punto de vista físico, el movimiento y la gravedad pueden distorsionar el tiempo, es decir, el tiempo puede transcurrir de manera diferente para distintos observadores. Es más, nuestro cerebro también puede percibir el tiempo de manera diferente. Nuestro tiempo interno fluye a distintas velocidades en diferentes momentos. En resumen, si no percibimos ningún cambio, tampoco percibimos el tiempo. El movimiento de la Tierra, la Luna
y las manecillas del reloj juegan un papel crucial en nuestra percepción del tiempo. Si ustedes, al igual que Michelle Cifre, se encontraran en una cueva oscura, vacía y silenciosa, les resultaría difícil determinar cuánto tiempo ha pasado. La ciencia moderna nos demuestra que el tiempo no es absoluto, sino relativo. Por lo tanto, la conclusión de este vídeo es: valoren su tiempo. El tiempo fluye inexorablemente y tenemos muy poco. Aunque a menudo sentimos que no tenemos suficiente tiempo, aún podemos elegir en qué lo invertimos. Muchos de nosotros tenemos nuestros propios agujeros negros que absorben nuestro tiempo, como los videojuegos. El ser humano moderno se queja constantemente de la falta de tiempo, pero el problema no es que tengamos poco tiempo. El problema es que no sabemos gestionarlo adecuadamente. Y con esto concluimos la conversación de hoy. Les recuerdo que los me gusta y las suscripciones son gratuitas. Y ahora, en los comentarios, intentemos responder a la pregunta: ¿qué es el tiempo? En una sola frase. Mi respuesta es: el tiempo es esa tierra que todo gobernante aspira a conquistar, pero que al final termina siendo conquistado por ella. ¿Y ustedes cómo definirían el tiempo? Espero sus respuestas.